Sientes un vacío que nada logra llenar. La mayoría de la gente huye de él buscando ruido y metas vacías. Pero cuando todo eso termina y llega el silencio, la pregunta es brutal. ¿Para qué todo esto? Solo el 3% tiene el coraje de enfrentar su vacío existencial. Dejan de huir, entienden que el vacío es una llamada al cambio y que si corres de él, corres de ti mismo. El secreto es parar y escuchar. Es allí donde se revela el verdadero sentido, tu por qué. Yo, Viktor Frankl, aprendí a lo largo de mi vida, y especialmente en los escenarios más extremos de la existencia humana, que no hay mayor acto de coraje y de responsabilidad que enfrentarse a esa aparente y gélida falta de sentido. A lo largo de mi carrera como psiquiatra, vi a innumerables personas perdidas, no por falta de recursos materiales o intelectuales, sino por la devastadora falta de propósito. Comprendí que el sufrimiento humano no proviene primariamente de lo que nos pasa, de los hechos concretos e ineludibles, sino de la angustiosa incapacidad de saber para qué nos pasa, de no poder integrar ese sufrimiento en una estructura de sentido superior. Ese vacío existencial del que hablo incansablemente en mi logoterapia no es una enfermedad patológica en el sentido clásico. Es más bien una llamada poderosa, urgente, que interpela al alma para que despierte de su letargo neurótico y asuma la responsabilidad intransferible de su propia y única existencia. He observado que la mayoría teme visceralmente al silencio, porque en él ya no hay refugio para las excusas. Sin el ruido ensordecedor del mundo, sin la voz constante de los demás dictando qué debemos ser o hacer, emergen las preguntas fundamentales que hemos evitado toda la vida. ¿Quién soy verdaderamente más allá de mis títulos y mis roles? ¿Qué sentido único tiene esto que hago? ¿Hacia dónde me exige la vida que vaya? Y enfrentarlas, formularlas en voz alta en el propio interior, exige una valentía y una entereza moral infinitamente mayores que cualquier batalla exterior. Por eso, con dolor, constato que solo una minoría lo hace, porque el resto teme profundamente descubrir que ha vivido gran parte de su tiempo precioso sin saber, en esencia, por qué. El vacío existencial aparece de manera brutal cuando la ilusión de control se desvanece, cuando las máscaras sociales caen por la acción de la pérdida o la tragedia, y lo que queda es la desnudez implacable del ser. Y aunque ese vacío parece a primera vista el preámbulo de la desesperación, en realidad es el punto de partida indispensable de toda transformación auténtica y profunda. El sufrimiento, cuando se vive con la conciencia despierta y con la búsqueda activa de un porqué, puede, paradójicamente, convertirse en una puerta privilegiada hacia el sentido. No es el dolor en sí mismo el que destruye al hombre, sino la ausencia de propósito y la desesperanza dentro del dolor. Durante mi tiempo en los campos de concentración, fui testigo de una verdad antropológica fundamental que marcó para siempre mi comprensión de la vida humana. Quienes lograban encontrar una razón trascendente, una persona amada que esperaba, un deber pendiente, una causa espiritual o intelectual, podían resistir el horror indecible y mantener una dignidad inquebrantable. Quienes, por el contrario, carecían de ese anclaje de sentido, se desmoronaban psíquica y físicamente, incluso antes que su cuerpo cediera a la privación. Desde entonces, la verdad se me hizo cristalina. El ser humano puede soportar casi cualquier cómo de la vida, siempre y cuando posea un porqué lo suficientemente fuerte. Ese porqué no siempre se revela con estruendo, como un rayo. A veces nace de la herida más profunda, del sufrimiento más incomprensible, de la pérdida, del desamparo absoluto. Pero en todo caso, surge del enfrentamiento sin concesiones con el vacío,
Solo cuando uno se atreve a mirar dentro de sí mismo, sin evasiones ni anestesias, puede empezar a discernir qué sentido único e irrepetible la vida le está pidiendo realizar en ese preciso momento y con esos precisos recursos. Es una tarea de discernimiento constante. He visto que las personas que aceptan y enfrentan su vacío dejan de culpar al destino, a las circunstancias o a los demás por su infelicidad. Comienzan a comprender que, incluso cuando la situación que enfrentan es inmodificable, un destino trágico, una enfermedad incurable, conservan siempre la libertad inalienable de elegir su actitud ante ella. Y esa libertad, esa última libertad interior, que no puede ser arrebatada ni por el tirano más cruel, es el fundamento inamovible de toda dignidad humana. Las personas que no enfrentan su vacío suelen quedar atrapadas en un ciclo interminable de consumo, distracción y activismo sin alma. Se llenan de objetivos externos, de logros cuantificables y de reconocimiento superficial que nunca son suficientes. Porque lo que en verdad buscan con esa sed existencial no está en lo de afuera, sino dentro de su propia profundidad. Intentan anestesiar el grito del alma con premios, con reconocimientos o con el placer hedonista, pero la sed ontológica de sentido no se apaga con nada de eso. Es una sed de otra naturaleza. Solo cuando uno detiene la huida neurótica, el alma deja de gritar histéricamente y empieza a hablar con la voz calma, pero firme, de la vocación. He comprendido también que el vacío no se resuelve buscando la felicidad de manera directa, sino encontrando y realizando el sentido. La felicidad no es una meta, es un efecto secundario que aparece cuando el individuo se entrega a una causa que lo trasciende o a una persona amada. Cuanto más se la persigue directamente, más se escapa. La vida cobra significado real y profundo, no cuando nos preguntamos ¿qué podemos obtener de ella?, sino cuando nos detenemos a preguntar, con humildad y coraje, ¿qué espera ella de nosotros? Cada día, cada encuentro con un ser humano, cada desafío inesperado, encierra una pregunta silenciosa dirigida a mí. ¿Qué sentido tiene esto que me ocurre ahora mismo? ¿Y cómo debo responder? Y la respuesta no se encuentra en la razón pura, en la abstracción intelectual, sino en la acción responsable que elijo tomar. El sentido no se piensa como un concepto, sino que se vive como un mandato. Se revela en el acto de amar con todo el ser, en el trabajo bien hecho, en el sacrificio voluntario por algo o alguien que trasciende la pequeñez del propio yo. He acompañado a muchas personas que, al mirar sin miedo dentro de su vacío, descubrieron su vocación más profunda, su llamada. Algunos encontraron su propósito en el servicio compasivo, otros en la creación de belleza o verdad, y otros con una entereza admirable en el simple y difícil acto de aceptar con dignidad aquello que no podían cambiar. Porque incluso el sufrimiento más amargo puede tener un sentido si lo vivimos como una respuesta activa, consciente y valiente, no como una mera condena pasiva. A menudo los jóvenes me preguntan, ¿y si no encuentro mi gran misión abstracta en la vida? Y yo les respondo con la urgencia del momento presente. No busques una gran misión abstracta, una utopía. Busca el sentido en lo concreto, en el momento que te interpela ahora. A veces, la tarea más sencilla, un gesto de bondad, una palabra de aliento, un trabajo realizado con excelencia, tiene más valor y más contenido existencial que 1000 teorías sobre la felicidad. El vacío existencial se disuelve, no se extingue, cuando el individuo comprende con una certeza profunda que su vida es única e irrepetible y que el tiempo que se le ha dado no se le ha otorgado para esperar cómodamente, sino para responder a la infinidad de preguntas que la vida le plantea. Cada instante nos invita a elegir
evadirnos o comprometernos, quejarnos o dar sentido, huir de la responsabilidad o trascender la circunstancia. He aprendido finalmente que el vacío no es un enemigo que deba ser erradicado, es en esencia un maestro. Aquel que se atreve a escucharlo con humildad, con la disposición de un aprendiz, descubre que dentro de ese silencio habitan la voz más profunda y la potencialidad más grande del ser. Una voz que no exige perfección, sino presencia auténtica. No pide certezas dogmáticas, sino responsabilidad y autenticidad en el responder. Y cuando respondemos a esa voz con nuestra acción y nuestra actitud, la vida entera se reordena y se llena de un significado inquebrantable, incluso en medio del dolor más agudo. No todos están listos para hacerlo. Quizá por eso solo el 3% logra dar ese paso radical hacia el encuentro consigo mismo. Pero ese 3% tiene algo en común que es la clave de su triunfo. Comprendió que el sentido no se encuentra esperando pasivamente, sino enfrentando activamente. Que la plenitud y la realización no se alcanzan eliminando el vacío de la vida, sino atravesándolo con coraje y con la búsqueda de un porqué. Porque es allí, en el centro mismo del vacío, en esa soledad sin evasiones, donde finalmente nos encontramos con nosotros mismos y con la tarea que la vida nos ha encomendado.